Hola, ¿qué tal, chicos? Lo primero de todo, quiero empezar la clase como cada sesión en la que falto a mi cita presencial. Quiero empezar la clase disculpándome porque ayer me resultó imposible conectarme con vosotros a la hora acordada, a pesar de que así lo tenía previsto y había creado el Hangout, había enviado la presentación. Es que me levanté por la mañana con un dolor de cabeza horrible y un poquito de gripe y dolor de garganta. Afortunadamente ya hoy me encuentro mucho mejor y aunque quizás debería haber esperado un día para grabar la clase porque todavía me raspa un poquito la garganta, he decidido dejarla grabada hoy para poder enviárosla lo antes posible y que podáis tener acceso a esta información de la manera más rápida posible para que no se nos junten los contenidos de esta sesión con los contenidos de la sesión de la clase que viene. No me quiero alargar mucho en esta clase, sin embargo, hoy tenemos una sesión cargada de conceptos y de un tema muy interesante. Así, en la lección pasada terminábamos y cerrábamos con el tema del poder. En esta lección vamos a empezar con el tema de los estados. Para explicar bien el concepto de estado y todos los matices y todas las características específicas, la evolución histórica del propio concepto del estado, es necesario que dividamos este módulo o este submódulo en varias sesiones. Intentaré que no se alargue más allá de 2, pero quizás dediquemos 3 sesiones a ver este tema tan importante y tan fundamental incluso en el día de hoy. Como veréis en la presentación que os he enviado, el tema o la sesión la vamos a dividir en 5 subtemas. En un primero haremos una pequeña introducción sobre la formación del Estado y cómo llegamos a esta formación. En una segunda, un segundo subepígrafe o en una segunda explicación hablaremos sobre el Estado liberal y cómo se formó y los principales elementos que llevaron a que el Estado liberal fuera definido de tal forma. Pasaremos luego a explicar el estado de bienestar. Esto no nos va a dar tiempo a explicarlo en la clase de hoy, para en sesiones siguientes, tras de explicar el estado liberal y de bienestar y cómo se vivía en el estado de bienestar, explicar qué ha pasado con el estado en el siglo XXI y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Y por último, daremos unas pinceladas acerca de lo que significa Estado, lo que significa nación y cómo afecta la posesión de un territorio a un Estado y a una nación, haciendo referencia a naciones que se sienten Estados pero no tienen territorios, o fundamentalmente pues el caso de Palestina, o a estados que se sienten estados pero forman parte de otros estados. Este concepto, esta forma de utilizar el Estado, que está tan presente en el momento contemporáneo, y del que se habla muy poco en cuanto a su explicación. Y también quiero dar una explicación acerca de la organización territorial del Estado, es decir, qué tipos de Estado tenemos, si son estados que se organizan de forma más central o de una forma más federal y cómo afecta eso. He intentado, dentro de los conceptos de que tiene, o dentro de las formas de definir el Estado, he intentado coger los elementos que yo creo que es fundamental que tengáis en la cabeza para entender esto. Bueno, pues sin dilatarme ya mucho, empezamos a explicar el Estado y vamos a empezar dando una pequeña introducción o haciendo una pequeña introducción acerca de lo que es el Estado. El Estado es la forma de organización política por excelencia, es la forma de organización política que conocemos a día de hoy. A través de los siglos se ha ido desarrollando, se ha ido implantando, ha ido echando raíces en los diferentes lugares y ha ido sustituyendo otras formas de organización política que se conocían anteriormente. Si a esto lo podemos observar muy fácilmente en la medida en que el número de estados entendidos como tal se ha ido multiplicando si echamos la vista atrás. Es decir, tengo aquí datos que he sacado y en el 1945 las Naciones Unidas, que es el órgano por excelencia en el cual se recopilan todos los estados que la comunidad internacional reconoce, se hablaba de 51 estados, mientras que en el 1993 se hablaba de 181 y a día de hoy podemos hablar de 192 estados.
Los últimos en incorporarse han sido Timor del Este y Sur Sudán. Han sido estados jóvenes, estados nuevos. Bueno, llegaremos a ese momento de la historia, pero el momento en el que mayor cantidad de estados fueron reconocidos por la comunidad internacional fue justo después, algo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza en los años desde el 49 hasta mediados de los 70, cuando empieza toda la etapa de la descolonización, principalmente en África y en Asia, y gran número de colonias se convierten en estados independientes. Este es el momento en el que se dispara el número de estados en la comunidad internacional. Existen grandes, enormes diferencias, obviamente, porque no hace falta pensar mucho para darse cuenta que existen enormes diferencias entre lo que se entiende por Estado en las diferentes comunidades, en las diferentes sociedades. La gran variedad que existe, entre las diferentes comunidades. Y existen entre cada estado, además, existen enormes diferencias políticas, económicas, sociales. Sin embargo, a pesar de todas estas variedades, hay un rasgo en común, y es que todos los estados son soberanos. Y aquí tenemos otro gran concepto, como el de poder o el de Estado, que es de mucha importancia para la ciencia política, que es el concepto de soberanía. Es un concepto tan complicado o más de entender como el concepto de poder o el concepto de autoridad. Como os dije, no tenemos tiempo en esta asignatura de desarrollar de una manera detallada cada uno de los conceptos fundamentales para la política con los cuales nos vamos encontrando. Así que he decidido que estos conceptos principales, pero que he optado por tocar de una manera tangencial en mi programa, los desarrolléis vosotros. Así que os pediría que para la clase siguiente me hagáis una pequeña definición de lo que es el concepto de soberanía. Lo voy a apuntar aquí y romperé la clase explicando el concepto de soberanía basado en vuestras explicaciones, basado en las pequeñas investigaciones que hayáis podido hacer. Como os decía, aunque hay enormes diferencias entre los diferentes estados, hay un rasgo en común entre todos ellos, y es que todos los estados son estados soberanos. Digamos, no es el único, todos los estados tienen, por ejemplo, territorio. Pues no es el caso. No todas las naciones que se consideran estado tienen territorio, como el ejemplo que os ponía antes, el de Palestina. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Tradicionalmente se ha sostenido que el poder soberano es el elemento peculiar del Estado y es el elemento precisamente que lo separa de otras formas de organización política. Esta peculiaridad ha subsistido cuando hablamos de la definición del Estado. La propia necesidad que tiene el Estado, la propia necesidad con la que se ha enfrentado el Estado de adaptarse a las nuevas circunstancias históricas, a la propia evolución de los acontecimientos, ha hecho que se vaya derivando o que la organización política haya ido derivando pues desde las poliarquías y desde las organizaciones más feudales que no eran consideradas estados sino organizaciones políticas, hasta absolutismos puros, que son las primeras formas de estados que conocemos. Ya veremos que el Estado se empieza a llamar así por primera vez, o recibe este nombre por primera vez con Maquiavelo cuando se habla del statu, pero bueno, ya iremos viendo. Pero lo que quiero decir es que el Estado ha ido evolucionando de las formas más absolutistas, más centralistas, absolutistas y controlistas, por no decir controladoras, hacia posiciones más liberales, para posteriormente ir democratizando las instituciones que forman parte del Estado para configurar un Estado más bienestar. Y, desde luego, con todos estos cambios, las estructuras de poder de alguna manera se han ido viendo afectadas. Esta evolución histórica es la que vamos a intentar explicar y la que se va a explicar, intentar que entendáis, porque es sobre la que descansa el concepto mismo o el origen o la importancia misma de lo que nosotros entendemos por Estado o del Estado en el que vivimos actualmente. Es decir, pasamos desde un Estado absolutista,
que es el primer Estado que se conoce, hacia formas más liberales, hacia instituciones un poquito más liberales, y luego estas instituciones más liberales que se basan en el individuo se van democratizando y dan lugar a un estado de bienestar. Un estado de bienestar que es en el que se vivió pues, aproximadamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 80 o 90 del siglo XXI, hasta esas crisis económicas que hicieron que el Estado, o hasta el 70, muchos autores hablan del 73-75, que fue la crisis del petróleo que hizo que este estado de bienestar se empezara a cuestionar para pasar a lo que entendemos ya el estado del siglo XXI, con sus características propias, y es el estado en el que vivimos actualmente. El Estado moderno tiene una serie de características, una serie de características específicas que lo diferencian de otras formas de organización política. En un sentido amplio, en un sentido más amplio, muchos autores utilizan el concepto de Estado, como os decía, en contraste con las organizaciones políticas de otros momentos históricos, como por ejemplo han sido la polis, la civitas, el imperio o los reinos medievales. Cuando hablo de la polis, hablo de la etapa más antigua, de la parte de la historia antigua en la que había polis. Cuando hablo de civitas, me estoy refiriendo al Imperio Romano, a los imperios. Cuando hablo de civitas sí hablo de la ciudad romana. Cuando hablo de imperios ya pasamos a los imperios de Carlomagno, etc. Y cuando hablo de los reinos medievales, pasamos ya a hablar a justo el momento anterior en el que cristalizan o en el que empiezan a cristalizar los estados entendidos de la forma en que entendemos nosotros, como poderes soberanos, que es lo que os decía. Algunos autores también han querido entender que el Estado tiene un concepto, un significado un poquito más restringido, y han querido entender el Estado como el Estado moderno, el Estado que empieza a tener sentido a partir del siglo XVI. Hay autores que como por ejemplo Heller, que ponen en duda conceptos como el concepto de Estado medieval. Dicen que el concepto propio de Estado medieval en sí es un concepto que realmente no existe, es un concepto dudoso. Yo estoy de acuerdo con esta conceptualización. Os decía, para mí, si tengo que hacer un recorrido histórico, pues pienso más en la polis y no pienso en la polis como un Estado, sino como otra forma de organización política. Lo mismo en las civitas, lo mismo en el imperio o lo mismo en los reinos medievales. Para mí, o yo no los defino, yo estoy de acuerdo con los autores que entienden que el Estado arranca en el siglo XVI. O sea, el Estado o el concepto de Estado moderno, porque es verdad que la soberanía residía en estas formas de organización política, pero con unas diferencias y unos contrastes tan marcados que parece claro que el Estado de per se, tal y como lo entendemos hoy, o el origen, las raíces, las semillas del Estado como las entendemos hoy, descansan sobre el Estado absoluto que se formó o que empezó a tener lugar, empezó a desarrollarse a partir del siglo XVI. Veréis que aquí la política, la ciencia política, está muy ligada con la historia y que es muy importante entender la historia y cómo se iban desarrollando los acontecimientos históricos para poder entender el desarrollo de conceptos como el de Estado o como el de poder. En realidad, el término Stato, como os venía diciendo antes, aparece por primera vez en la obra de Maquiavelo para designar el nuevo statu político surgido en el Renacimiento. De hecho, según este autor, el Estado no existió en la Edad Media si entendemos como Estado una unidad de dominación independiente en lo exterior y en lo interior, que actuará de modo continuo con medios propios y que está claramente delimitada en lo territorial y en lo personal. Como os decía, el concepto de Estado aparece en el siglo XVI y aparece por primera vez recogido como tal en la obra de El Príncipe, cuando Maquiavelo empieza a hacer referencia a un nuevo estatus político, empieza a hacer referencia a una nueva organización política que contrasta en lo anterior, porque es una unidad de dominación que tiene independencia en lo exterior y en lo interior. Antiguamente no era así. En la polis, en las civitas, en el imperio, esta independencia exterior e interior no existía en cuanto a que no delimitaba una unidad y a veces las polis se unían, se desunían. Era más flexible el concepto de representación tanto en lo interior como en lo exterior.
se actuaba continuamente con medios propios, es decir, no había un señor feudal que a veces tuviera que tirar de otros señores feudales para financiar instrumentos como el ejército para hacer frente a amenazas externas. Este no era el caso del Estado. El Estado se empieza a autoabastecer o autosostener de una manera continua con medios propios, con medios de poder propios, y hay una delimitación muy clara en cuanto al grupo sobre el que ejerce la soberanía, en cuanto a lo personal, y también una delimitación muy clara en cuanto al territorio sobre el que ejerce esta soberanía. Es decir, aúna un poco los dos elementos que vimos cuando hablábamos de poder, que Weber utiliza para definir el Estado, el territorio y el grupo de personas. El Estado es un concepto histórico concreto que surge muy ligado a la idea de soberanía del siglo XVI. Bueno, ya os doy ahí una pista de cómo tenéis que empezar a entender la soberanía, el concepto de soberanía y el recorrido el recorrido que me interesaría que hicierais cuando hablamos de soberanía. El imperio y la polis fueron dos formas características de gobernar en la antigüedad, pero que son distintas a lo que se entiende por Estado. Según algunos autores, los imperios del mundo antiguo estaban muy poco integrados, o sea, eran enormes extensiones de tierra y de dominación sobre lo personal de un individuo, principalmente apoyado, ¿no?, pues por su ejército, pero que estaban muy poco integrados. O sea, los territorios muy lejanos entre sí tenían muy poco en común. O sea, si nos fijamos en antiguas civilizaciones como la egipcia, tenían poco en común los territorios sobre los que se ejercía ese poder soberano. La lealtad hacia el poder político era muy deficiente. Normalmente había una lealtad mucho más localista, porque el poder soberano estaba localizado geográficamente tan lejos que era muy difícil conseguir la lealtad del súbdito en sí. Hablábamos de súbditos en ese momento, no de ciudadanos. Había muy poquita participación de los súbditos que formaban parte de esa organización política, y desde el punto de vista organizativo pues seguía un poder meramente monocéntrico. Y a pesar de que y a diferencia del Estado moderno, imperios antiguos como el imperio egipcio, el imperio persa o incluso el romano no reconocían el derecho a existencias autónomas de otras sociedades o de otras organizaciones políticas que no estuvieran incluidas en sus territorios. Y con esto es a lo que me refería cuando decía que cuando Maquiavelo empieza a hablar de un estatus político nuevo y que tiene representación exterior e interior, es que está diciendo que reconoce la existencia de otros poderes soberanos, no aspira a tener el poder soberano pangeico sobre todos los territorios conocidos, mientras que los imperios vivían con la tensión de querer conquistar todo el mundo conocido, porque o conquistabas o te conquistaban. Entonces no se reconocían todas las unidades que quedaban fuera o al margen del imperio en cuestión. O sea, el monoteísmo o el centrismo de los imperios llegaba hasta ese extremo. Aquí se ve muy clara la diferencia entre el Estado moderno y el imperio. También con la polis. Las polis griegas era otra forma de organización política que constituían una pluralidad de centros de poder. Normalmente eran comunidades no muy grandes, en las cuales había un importante grado de cohesión, también en contraste con el imperio, y un grado de cohesión mucho más grande del que existe en un Estado, pero eran comunidades mucho más pequeñas. Y el poder de las ciudades griegas en un principio correspondía al demos, correspondía al pueblo que formaba parte de estas organizaciones o de estas comunidades políticas. Ser ciudadano miembro de una polis era muy importante porque suponía la participación plena en los asuntos que afectaban a la ciudad. La ciudadanía era un privilegio que se obtenía por el nacimiento, y todos los metecos o extranjeros que llegaban, como los esclavos, no participaban en absoluto en la vida política de la ciudad. Se adquiría únicamente por nacimiento. Estas son diferencias con el Estado moderno también. Ciertas similitudes, ciertas diferencias. Hombre, está claro que muchos de los elementos de las organizaciones políticas modernas o del Estado, para hablar con propiedad, se han cogido, pues eso, de la polis, del imperio, pero en ningún caso, cuando hablamos de Estado, tal y como lo entendemos, estamos haciendo referencia sobre todo al Estado que se ha formado desde el siglo XVI.
La formación básica del Estado pasa por diferentes etapas. Bueno, pasamos desde una poliarquía, como decía, feudal, a un dualismo en el que se divide el poder entre el poder espiritual y el poder imperial. Esto hablamos ya en la Edad Media, una vez superadas la etapa de los imperios y las etapas de la polis, entramos en los antecedentes más inmediatos del Estado, y los antecedentes más inmediatos del Estado los encontramos en la Edad Media. En la propia Edad Media pasamos de esa poliarquía, de esa diversidad y variedad de centros de poder, a un dualismo de poder político. El dualismo de poder político que va a descansar en el poder más espiritual, el poder concedido a la Iglesia Católica, y a un poder más imperial o más territorial que va a descansar sobre el jefe de Estado, y se puede hablar en ese momento de jefe de Estado, el poder, ¿no?, que va a representar de manera soberana al Estado. Esta es una diferencia que quedó muy clara durante toda la Edad Media. De hecho, la expresión de al César lo que es del César es característica de esta etapa, y la división de estos dos poderes quedaba muy clara. La Iglesia Católica, por un lado, o las iglesias, por un lado, eran las dueñas del poder espiritual y tenían su cuota de poder, y tenían, pues eso, el poder, y luego el responsable o el detentador del poder soberano eran un poco los dueños del poder territorial o del poder temporal, y estas dos divisiones estaban muy claras. El problema de esta etapa en la que se pasa de esta poliarquía que hablaba a este dualismo en el que está tan claro, todavía no hablamos de un Estado de por sí, o todavía no le damos una importancia al Estado de per sí como lo entendemos a día de hoy, es que hay una cierta tensión siempre entre la universalidad o el universalismo de estos dos poderes. Hay que prestarle obediencia al Papa y hay que prestarle obediencia al emperador, con las tensiones localistas. El acceso a Roma, o el acceso al señor o al rey de aquellos reinos de los siglos XIII, XIV, XV es lejana, y entonces el localismo se impone con todos estos señores feudales y todos estos vasallos a los que se le debe obediencia, de tal forma que el rey era el primer señor feudal, o sea, el representante del poder temporal, que en aquella época era el rey, era el señor feudal por excelencia, y de ahí iba bajando en pirámide los señores feudales que iban teniendo, el rey era como el jefe de todos los señores feudales, que a su vez tenían vasallos que eran señores feudales de otros vasallos, así hasta llegar al vasallaje, más vasallaje, que no tenían derecho ni propiedades ni acceso a nada. De este dualismo se va a pasar a un monismo político, se va a pasar a una unidad central o a un monismo político. El Estado de per se, como hemos dicho, se afirma o se reafirma en el siglo XVI. Desde el siglo XVI va surgiendo un nuevo modelo de organización política que no fue consecuencia de un plan preconcebido, sino que se fue abriendo camino en algunos territorios, como por ejemplo el territorio de Castilla, Inglaterra, Francia, y todo este origen o todo este surgimiento principalmente comienza en el siglo XIII, en plena Edad Media. Son gérmenes, porque el Estado de per sí comienza, como os digo, en el siglo XVI. Pero bueno, en esta época aparecen las primeras instituciones permanentes, que están integradas por administradores que ya son más profesionales. Particularmente se desarrollan dos instituciones muy importantes: el Departamento del Tesoro, que fundamentalmente se desarrolla para poder hacer la guerra, y las Cortes de Justicia. Las instituciones en otras materias, como defensa, exteriores, son mucho más lentas, pero empiezan a abrirse camino lentamente. La emergencia del Estado fue debida a la concentración de todos estos instrumentos que van surgiendo por las necesidades del momento, de dar respuesta a las necesidades del momento, sobre todo a elementos militares, a elementos burocráticos y a elementos de necesidad económica.
Y todas estas instituciones ven la necesidad de concentrarse en un mismo sitio geográfico y también bajo un mismo poder. Y este es un poco el surgimiento del Estado. Ya no se puede dejar a voluntad de los señores feudales, sino que las necesidades del momento van imponiendo la necesidad de que instituciones como el Departamento del Tesoro o el Ejército vayan quedando bajo una misma administración de poder. Esta monopolización y esta unidad en el poder supuso una serie de elementos. En primer lugar, se creó un ejército de permanente. Ya no era una guerra de todos contra todos y de conquista de señores feudales para entregársela a su rey, autoridad máxima, sino que se centraliza el poder y se crea un ejército permanente. Se profesionaliza, se empieza a pagar al ejército una soldada, o sea, un salario algo más permanente para evitar la fuga de militares o de personas que pertenecen al ejército. Es un ejército ya técnico, ¿no? Tecnificado, en el que pierde importancia la caballería, porque a partir del siglo XVI y XVII empiezan lentamente a desarrollarse las armas de fuego, pero muy despacio. Los nuevos ejércitos forman una organización integrada en la que existe un único centro de mando. Los ejércitos medievales quedan atrás. Los ejércitos que se habían conocido hasta ahora dejan de tener sentido. Empieza, pues eso, un único centro de mando. Entonces decimos, las características o la monopolización del poder, en primer lugar, suponen el desarrollo del ejército, también la formación de una burocracia de funcionarios permanentes que tienen que responder a estas necesidades que van surgiendo del Estado, que tienen unas competencias muy delimitadas, pero que ya se empiezan a organizar jerárquicamente. La burocracia es muy importante para poder dar un soporte consolidado a los estados, porque su estructura jerárquica es lo que va a facilitar la centralización del poder y la extensión de las funciones estatales a todo el territorio y que todos los ciudadanos se vean afectados de alguna manera en la misma medida por las políticas que se van adoptando en el Estado. Entonces, esta centralización del poder y este entendimiento de Estado ya más similar a lo que entendemos nosotros por Estado supuso la creación de un ejército permanente, una burocratización de los asuntos con la creación de un funcionariado un poquito más permanente. Todo esto se tenía que sostener de alguna manera, entonces la manera más fácil es a través de la imposición, ¿no? de la creación de un sistema de impuestos. Entonces, claro, se desarrolla un sistema de tributos y de impuestos que permite a los monarcas que ya no sean dependientes de las aportaciones que hacían los señores feudales o los nobles, sino que el sistema de imposición o los impuestos hacen que se empiece a contar con unos ingresos regulares y se pueda hacer una planificación, se pueda pagar una burocracia, se pueda pagar un ejército y, por último, esta unificación de poder obliga al desarrollo de un único sistema jurídico que aplique de una forma un poquito homogénea en todo el territorio y a todos los ciudadanos. El Estado moderno, sin duda, es fruto de un proceso paulatino y muy lento de desarrollo de estos 4 elementos básicos que hemos venido explicando: el desarrollo de un ejército, la creación de un ejército, el desarrollo de un funcionariado estatal, de una burocracia que permite la aplicación de unas políticas homogéneas a todos los ciudadanos y a todo el territorio, la creación de un sistema impositivo serio y sobre todo regular que permita contar con unos ingresos regulares para poder hacer una planificación de lo que viene después, ¿no? Y entonces para poder hablar con propiedad de una centralización del poder y, por último, una aplicación de un ordenamiento jurídico homogéneo en todo el territorio. Y aquí es donde verdaderamente descansa la creación del Estado tal y como lo entendemos, porque ese paso de poliarquía poliarquía, si pensamos etimológicamente, es el gobierno de todos. Ese paso de un poco de desarticulación de poder en el que gobernaban todos los señores feudales y no estaba muy claro hacia quién respondían, dependía un poco pues de con qué medios materiales contaban unos señores feudales para absorber a otros, era un poco todo poliarquía anárquica. Se pasa a este dualismo de poder en el que ya empezamos a respetar 2 unidades de poder demasiado grandes, a las cuales es muy difícil tener una obediencia debida
por lejanía y por falta de elementos como estos, y ya pasamos por último de este dualismo a un monismo, una centralización del poder, y esta centralización se caracteriza por estos 4 elementos que acabo de desarrollar. La centralización de los poderes en el orden interno y luego la independencia frente a la Iglesia, a este poder espiritual del que hablábamos antes, y frente al imperio también, en el orden externo, fueron las condiciones más importantes y necesarias para el surgimiento y el desarrollo del Estado moderno. Estos procesos fueron importantes y fueron complicados, sobre todo en cuanto a la normalización de los estados entre sí, es decir, cuando se empieza a tratar con estados, a ser considerados los estados como iguales, cuando se empieza a dar la igualdad, al menos jurídica, entre los estados y cuando se empiezan a respetar las fronteras. Este es un elemento o este es un punto clave de inflexión en el que de verdad ya se puede empezar a hablar de estados, porque ya no solamente el estado se constituye como como un estado, sino que además se empieza a respetar a los otros estados. Os digo muy bien, es muy importante para entender esto que hemos pasado de una autarquía a un dualismo en el que se respeta el poder espiritual y el poder del imperio, y de aquí a un centrismo, a un monismo. Es decir, este poder del espiritual y este poder del emperador, del todopoderoso, pierden fuerza y entonces en el orden interno se empieza a adquirir mucha independencia frente a la Iglesia y se empiezan a desarrollar unas normas en las que se permite que los ciudadanos elijan su religión de manera un poquito más libre y el monarca ya no debe o ya no tiene la obligación de prestar esa obediencia a la Iglesia Católica, aunque muchos estados la siguen manteniendo, y luego en el orden externo ya no se debe la obediencia tampoco al poder temporal, a ese señor todopoderoso, a ese Carlomagno que obligaba a que todos los señores feudales prestaran su obediencia a este centro de poder. Entonces, es muy importante para el desarrollo del Estado moderno tener en cuenta estas dos cosas, la independencia frente a la Iglesia y la independencia frente al emperador. Y para ello, como os digo, es importante que los estados empiecen a reconocerse entre sí, empiecen a verse de manera igual, empiecen a tratarse con independencia y con respeto y sobre todo se empieza a entender la inviolabilidad de las fronteras. Los estados empiezan a considerar que las fronteras existen, no como en la etapa del emperador, lo que quedaba en cuya etapa lo que quedaba fuera no existía, era una tierra no conocida y que era una tierra por conquistar, sino que los estados empiezan a respetarse y ya no empiezan a ser territorios a conquistar, sino centros soberanos de poder a los que hay que respetar. ¿Sí? Y esto ocurre cuando se firma el Tratado de Westfalia. Y os pido que, por favor, de igual manera que quiero que reviséis el concepto de soberanía y entendáis su desarrollo y cómo empieza y leáis un poquito, aunque yo les haga un pequeño recorrido en la clase siguiente, quiero que leáis también sobre el Tratado de Westfalia, que es lo que dio origen a este tratado. Es un tratado de 1648. Quiero que leáis sobre este Tratado de Westfalia. Yo os facilitaré algo de lectura. Pero es un elemento clave en la historia de la ciencia política. Yo diría que es uno de los elementos o uno de los hitos más importantes en la ciencia política, porque es precisamente este año, con la firma del Tratado de Westfalia, en el año 1648, cuando los estados, cuando se consolida el sistema de Estado. El Tratado de Westfalia puso fin a la Guerra de los 30 años y es un primer intento que se impone en el viejo continente, en Europa, para resolver las cosas de manera pacífica. Es, como digo, la primera vez que se puede entender que hay un sistema de estados. Y aquí en este tratado hay algunos principios que empiezan a conformar las relaciones internacionales tal y como las entendemos hoy. En primer lugar, el tratado reconoció la soberanía de los monarcas sobre sus territorios. O sea, antes no. Antes se consideraba que lo que no caía dentro del imperio, como digo, quedaba fuera y no existía como organización política propia. Entonces, por primera vez se empieza a reconocer que hay otros monarcas soberanos, además del nuestro. En segundo lugar, se empieza
también a reconocer la igualdad soberana de los estados y también la no intervención en los asuntos internos de otros poderes soberanos. Como veis, estos van a ser 3 principios básicos sobre los que van a pilotar las relaciones internacionales y que a día de hoy incluso se ponen de manifiesto cuando bueno, pues el principio de no injerencia, cuando un estado forma parte de una organización supranacional o cuando se va a firmar un tratado, está siempre encima de la mesa, el principio de no injerencia en los asuntos internos. Desde luego la igualdad y el respeto con respecto a otras unidades soberanas, que a día de hoy son solo los estados, es algo que está siempre encima de la mesa en cualquier tipo de negociación o en cualquier tipo de charla con otro estado. Y la soberanía bueno, hoy no hay monarcas, ¿no? Pero de los jefes de estado o de las diferentes formas de gobierno o el respeto a las diferentes formas de gobierno de los estados es algo que también descansa en los orígenes del estado y que a día de hoy sigue estando muy presente. Además, este tratado estableció un conjunto de principios que iban orientados a permitir esta coexistencia de los estados y a evitar que la defensa de sus respectivos intereses terminara con una destrucción mutua, que era, como decía, lo que perseguía un poco el imperio. El imperio aspiraba a ser una Pangea. Pues bueno, en el Tratado de Westfalia, con este reconocimiento de las unidades soberanas, lo que se pretende es que se pueda convivir de forma pacífica. Por primera vez se tiende a firmar un tratado que respete o que busque el pacifismo. Y claro, esto conlleva que se tengan que respetar o que se empiece a respetar otros estados, se empiece a respetar pues eso, la existencia de otros estados y los intereses de otros estados. Así, se estableció que la observancia de los tratados por los estados, la primera vez que se reconoce esto, la resolución por medios pacíficos de los conflictos que pudieran surgir entre ellos y el recurso a la guerra por parte de un estado víctima de una violación de este orden preestablecido. O sea que este Tratado de Westfalia recogía cosas que que están a día de hoy, se siguen todavía recogiendo y que tienen importancia a día de hoy. Desde luego el tratado no excluía la guerra, se permitía, pero empezaba a someterla a una serie de reglas diplomáticas y sobre todo se sentaron, repito, las bases para un reconocimiento mutuo de los estados. Entonces, una fecha fundamental, una fecha clave con la que es muy importante que nos quedemos y sobre la que va a pilotar todo lo que entendemos hoy como Estado moderno es 1648, el Tratado de Westfalia, que, como repito, viene a poner fin a la Guerra de los 30 años. Bueno, os digo, hasta ahora hemos hecho un pequeño recorrido. Hemos explicado que el Estado es una forma de organización política que se opone a las formas de organización política anteriores por diferentes motivos, pero bueno, por la integración de sus ciudadanos, o sea, la identificación no quiero hablar de ciudadanos, pero de sus súbditos, de su grupo humano con el poder, o sea, y su reconocimiento, su integración, su respeto, también con su reconocimiento y su grupo, su reconocimiento con respecto a las otras unidades de poder que anteriormente, antes del Estado moderno, no se reconocían o no se tenían en cuenta, sí en la polis, pero no en el imperio. Bueno, este reconocimiento a los otros estados es otra de las características. Luego, quería que entendierais que el Estado moderno se entiende como el poder soberano, aquel poder en el que reside la soberanía plena. Entonces, decía que quería que entendierais o que desarrollaseis vosotros un poquito qué es lo que entendéis por concepto de soberanía. Como os bien se explicaba, históricamente hay un desarrollo desde una poliarquía hasta un dualismo que viene representado por un doble elemento de poder que se da a lo largo del siglo XII, XIII, entre el respeto que se debe a la Iglesia y a los asuntos más espirituales y el respeto que se debe al emperador o a los asuntos más terrenales. Y aquí todavía no podemos hablar de Estado, por lo que os decía, porque no se respetan otras unidades soberanas, no hay una vinculación de los ciudadanos o de los súbditos o los señores feudales con el poder. Y se empieza a hablar de Estado soberano precisamente cuando se pasa de este dualismo a este monismo, a esta unidad de poder. Yo os decía, ejército, muy importante, burocracia alrededor del Estado y no dependencia de los nobles. Otro elemento muy importante, o sea, la corte de la Edad Media, tal y como se entendía,
deja de tener importancia y el Estado se empieza a proveer. Estado del siglo XVI, XVII, XVIII, se empieza a proveer de burocracia para poder desarrollar políticas públicas, de burocracia de funcionarios permanentes, estatales, no de nobleza que va y viene, que se hereda, no. Se empieza a tecnificar, se empieza a llenar de conocimientos. Un sistema impositivo fundamental para poder tener unos ingresos regulares y, por último, un orden jurídico homogéneo para poder hablar de una igualdad en todo el territorio. Estos son los elementos claves que nos permiten hablar de un Estado soberano. ¿Y cuándo se dan estos elementos? Pues se distingue, el primero que habla de Estado es Maquiavelo y habla de un estatus político precisamente porque esta unidad de dominación con estas características se empieza a dar en los príncipes italianos, que ya empiezan a recaudar impuestos, a establecer unos órdenes jurídicos, pero a una escala muy pequeña y a reconocerse entre sí. O sea, ya no tienen como interés destruirse, sino reconocerse, pero tenemos que esperar hasta el año 1648, en el que todos los estados existentes en ese momento se sientan para negociar en la Paz de Westfalia unas características o unos principios aplicables todavía a día de hoy, que implican el reconocimiento de los otros estados y la inviolabilidad de las fronteras. Entonces ya el objetivo empieza a ser no destruir al otro, sino respetar al otro. La guerra, elemento válido, claro, pero siempre sujeto a una serie de reglas diplomáticas que empiezan a desarrollarse. Tratado de Westfalia, germen de lo que se entiende por Estado, pero además también es el germen de lo que será el desarrollo de las relaciones internacionales en un futuro. De aquí, del Estado liberal, de este Estado absoluto, de este Estado en el que hay un centro de poder, se desarrolla un centro de poder, un único centro de poder, muy absoluto tal, pasamos siglo XIX, desarrollo del Estado liberal. Ya esta última etapa histórica que he explicado, que se corresponde ya más con los siglos XVI, XVII, incluso entrando XVIII, casi hasta mitad, es el Estado absolutista, el Estado absolutista. No quiero profundizar porque todo esto son elementos que os habrán explicado probablemente en relaciones internacionales y que están muy vinculados con la historia, entonces y con las relaciones internacionales, entonces probablemente en otras asignaturas ya os habrán explicado estos conceptos. Estado absolutista, pasamos al Estado liberal. Y en el Estado liberal es muy importante que tengamos en cuenta 3 elementos: las declaraciones de derechos, el principio de la división de poderes, que se corresponde con el siglo XIX, estamos ya en el siglo XIX. Lo que hemos explicado, polis, edad antigua, imperio, siglo XII, XIII, hasta XIV, ya empezamos con Estado absoluto, XV, XVI, XVII, XVIII, siglo XIX, entramos en el Estado liberal. Y entonces el Estado liberal ya tiene una serie de características específicas. Además de lo anterior, que se reconoce en los otros estados, se ha ido fortaleciendo esta idea, se han ido firmando tratados que han puesto de manifiesto que de verdad los estados se respetan entre sí y se han ido poniendo las bases de lo que se entiende por estado a día de hoy. Hay una serie de desarrollos, ¿no? Una serie de esos desarrollos que vienen marcados por los acontecimientos y por las características propias del momento en el que se vive. Y el momento en el que se vive, ahora daremos unos pequeños, haremos una pequeña introducción, pero es muy importante las declaraciones de derechos que van a ser 2, la Declaración de Derechos procedente de la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos Humanos del Hombre de la independencia americana, de la independencia de las colonias americanas, el principio de la división de poderes de Montesquieu, un elemento fundamental que se va a desarrollar durante el Estado liberal y que va a dar pie al Estado liberal, el Estado de Derecho, otro de los elementos que van a surgir y que van a impulsar el Estado liberal, y por último esa tensión que existe entre el Estado liberal y la democracia. El Estado liberal tiene su origen, como os digo, en el último tercio del siglo XVIII. Atrás dejamos ese absolutismo y ese poder centrado en el monarca, con ejércitos muy fuertes, que lo que busca es defender sus fronteras en un momento de realismo absoluto, que te atacas o atacan, guerra absoluta, pero con reconocimiento de otros actores fuertes en la comunidad internacional, se firman pactos. Ese absolutismo
va dando paso a la segunda del siglo desde el último tercio del siglo XVIII a un nuevo concepto, el de Estado liberal, que se desarrolla pues a lo largo del XIX y XX y que llega a nuestros días transformado en lo que entendemos del estado de bienestar. Para comprender correctamente lo que se entiende por estado liberal o para lo que se entiende hay que tener o tenemos que retrotraernos a la base filosófica que da pie a este estado liberal. Fundamentalmente la experiencia histórica o a los acontecimientos históricos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XVII y XVIII, pasamos pues eso, las colonias americanas y todo lo que ocurrió al otro lado del Atlántico, las guerras en Europa, el fin de pues, por ejemplo, el Imperio Español o ese absolutismo de monarcas como el monarca español o el monarca francés o estos monarcas todopoderosos, pues el declive de estas monarquías. También la filosofía viene de, pues, es el momento del 18-19, lo estudiaríais en la historia de las ideas y de las formas políticas, es el momento del racionalismo, del individualismo, estas filosofías que vienen fundamentalmente de Francia. Una serie de cambios en lo social, en lo económico, en lo científico, nuevas ideas, un nuevo concepto de hombre, el hombre se pone en otra dimensión, en otro elemento, y esto van a ser el motor, ¿no? El punto de partida de lo que va a ser el nuevo sistema, ¿no? El punto de partida de este nuevo sistema va a ser un individualismo feroz. Va a ser un individualismo que viene de la mano, acordamos que el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, el siglo, o sea, en el Renacimiento el hombre está puesto en el centro y es el siglo en el que se estudia, el momento del siglo XVI, hablamos ahora, en el que se entiende y en el que se da un desarrollo del origen de la mayor parte de las ciencias, que ponen al hombre como el centro, las ciencias humanas, las ciencias antropológicas, la astronomía. Luego la Ilustración empieza a ser el siglo del estudio, de las ciencias, se confía en el desarrollo, ¿no? Y el siglo XIX tiene como punto de partida, o este final del siglo XVIII, el individualismo. El individuo se pone en el centro de todo. Ahora es necesario, para ello, que entendamos que el individuo es entendido en igualdad. Todos los individuos son iguales. También es importante entender la singularidad de cada individuo, además de la igualdad de cada individuo, la singularidad de cada individuo. Y en estas ideas de singularidad y de igualdad de los individuos, es a partir de las cuales empiezan a desarrollarse, o sea, entended que estamos a final del siglo XVIII, donde todavía la esclavitud existe como un elemento de importancia comercial de mucha potencia. Bueno, pues es en este momento en el que se empieza a poner el acento en el individuo entendido como ser moral, por decirlo de alguna manera, y en el que se empieza a poner hincapié en la igualdad de todos los individuos y en la singularidad, especificidad de cada uno de los individuos. Entonces, sobre estas bases, en los nuevos estados empiezan a desarrollar y se empiezan las declaraciones de los derechos. No quiero creo que me voy a quedar aquí porque no quiero meterme, porque quiero explicar bien lo que entendemos por declaraciones de derechos y por principios de división de poderes y por Estado de Derecho. Así que voy a pasar por dejar la clase aquí. Voy a dejar la clase aquí y en las siguientes clases pasaremos a desarrollar Estado liberal, Estado de bienestar y los siguientes estados. De tal forma que no quiero meterme ya en esto. Os dejo entonces ya para las siguientes clases. Siento mucho no haber podido estar presente anteriormente. Os mando un besito muy fuerte. Os pido que investiguéis, como digo, el concepto de soberanía y los otros dos conceptos que os he explicado y lo hablamos todo en la clase siguiente. Un besito muy fuerte. Nos vemos el sábado que viene ya de forma presencial.